¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Esto es Opinión Federal. Comenzamos una nueva jornada aquí hablando de distintos temas que transitan por la agenda argentina, obviamente siempre con una mirada federal de lo que pasa en nuestro país. Mesa completa nuevamente con todos nuestros compañeros, a quien saludamos. Marina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Martín. A todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el ala de mi derecha, Guillermo Jeremía y Pablo Ferrari. El ala derecha. ¿Cómo andan? Centro derecha y derecha derecha. Centro Ja. Centro. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, Bien, muy tardes. bien. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. Terminó la selección argentina en el primer lugar de las eliminatorias. Partido chiquito el de ayer, ¿no? No lo vi. Poquito. Estaba con otro compromiso. Sí. Vi el Digamos, resumen, ¿no? se ganó y nada más. Muy poquito para mí. En ninguno de los quiere? partidos de esta llave. Ninguno. Sí. ¿Usted qué quiere? ¿Que siga ganando eternamente todo? No, digo en el rendimiento. No, sí, quiero Muy que bien, siga. muy bien el director técnico. Dijo a veces perder. Sí, pero hace- digo, en el... ajusta las cosas. Cara, ajusta las cosas. Sí, no te tantos pone, años. te ¿no? pone en tu lugar. Sí, sí, sí. Yo ya tendría que estar ajustado, digamos. Ya tendría que estar bastante ajustado. Pero bueno, se terminó ganando, era importante, fue superior a un Perú. La calidad del gol también lo vale. Ah, ¿no? qué lindo gol. Un golazo. Pero está muy pareja la... No lo dice la tabla, pero está pareja en el juego. Y siempre las eliminatorias sudamericanas Sí, son, bueno. son muy duras. Son... Colombia Creo que está muy la Colombia diferencia... está muy bien. Colombia, sí, y Ecuador. Y Paraguay Y también. Ecuador, Colombia, claro. ¿perdió? Por eso perdió con Sí, Ecuador. por eso digo en que porque Colombia. venía Pero bueno, comiéndose los chicos crudos. allí como está. decíamos. Y hasta el año que viene no vamos a tener más eliminatorias sudamericanas. Y Messi sin actividad, ¿no? Hasta el año que viene. De Y manera Cuti Algo va a Romero, hacer, papá. algo va a hacer, que va a estar todo el día tirado en la No, casa. yo creo algo que va a hacer. la industria del Inter Miami algún partidito le va a buscar para jugar, ¿no? Alguna cuestión. Antonella lo mandará a cortar el pasto, hacer algo en Mínimo, la casa mínimamente. mínimo que haga algo. Bueno. Que cuide los chicos, que tiene 3. Sí, y Son parece tremendos, bastante parecen revoltosos, tremendos, sí. ¿no? Bastante, Sí, bastante- aunque le haga caso a la que era una numeróloga, una que tiró. Ah, no sabía esa, ¿qué tenía? Sí, que le dijo que va a ser nena. ¿sí? Sí. Sí. Que busque la El nena. cuarto, pero aparentemente todavía. Es un riesgo Estaba ese, ¿no? esperando que pasara este partido. No, pero aparte es un riesgo. El que lleva tres. Y el que lleva tres. va por el cuarto Conozco de- 2 o 3 cuestiones y no se han animado. Bueno, Aparte el cuarto sabe que buscaron otra cosa. Sí, llega- es cierto, queda muy Claro, expuesto. con esa mochila. Queda muy expuesto. Bueno, Marina, 3 mujeres. Nosotras 3 mujeres, sí. Y mi papá quería un varón, pero mi mamá no se animó a seguir. ¿Viste? Ajá. Es, No. es Cuarta iba a ser. Seguro. es uno de los casos. Es uno de los 3 mujeres, una perra y una gata. Martín Solmás, pero venían intercalados, Sí, no era el Nosotros caso. somos 5, así Pero, que... pero venían Claro. intercalados. Sí, sí, O los sí, primeros claro. 3 Yo no. soy el hijo del medio. Está bien, pero los primeros 3 no fueron del mismo No, sexo. 2 mujeres, vengo yo, Claro. mi hermana varón, Claro. Muy éramos bien. 4 y... Ferrari no nos animamos ni al Feliz tercero, día. ni al tercero. Muy bien, vamos con algunos títulos. El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a la titular del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, que permanecerá en la Argentina hasta la noche del miércoles, luego de la bilateral. Ambos mandatarios brindaron una declaración conjunta a la prensa, en la cual destacaron los lazos entre ambos países. La Superintendencia de Salud de la Nación dio de baja más de 50 empresas prepagas luego de un pedido de regularizar la serie de documentación y las compañías no hicieron la presentación en los plazos adecuados. La medida fue tomada por el gobierno mediante la resolución publicada en el miércoles, en el día de hoy, en el boletín oficial. Allí se confirmó que 54 empresas de medicinas prepagas no presentaron la documentación requerida ante el organismo regulador, que incluye padrones, planes, estados contables y cartillas. El Gobierno Nacional publicó por decreto la modificación de la reglamentación de la Ley 17.565 para regular la venta de medicamentos en farmacias habilitadas, otro establecimiento sumando nuevas condiciones de seguridad y acceso. La norma establece que los fármacos bajo receta podrán venderse en farmacias habilitadas y bajo supervisión de un farmacéutico responsable, permitiéndose también la comercialización mediante canales electrónicos seguros. La suspensión del debate del presupuesto 2025 dejó una incómoda posición a gobernadores que presionan con la ausencia de los diputados para que les respondan, para hacer caer la sesión que se iba a tratar de ficha limpia en el día de hoy. Ya vamos a estar con este tema. El voto se iba a tratar ficha limpia, el voto argentino en el exterior y también las reformas en leyes de reiterancia y reincidencia.
El exintendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. El funcionario, quien ocupó el cargo de intendente en 3 ocasiones del 2011, realizó compras directas desde el municipio a un comercio denominado Floppy 3, que era propiedad de su ex esposa. El código QR, allí se puede comunicar con nosotros, lo escanea y está en contacto con la producción de Opinión Federal, allí con todos nuestros compañeros, la producción que está allí muy, pero muy atenta durante esta hora. 358-441-4050 es el WhatsApp. ¿Por qué se ríe, Jeremías? No, ¿Tiene algo que decir? @ Telediario Digital en el Instagram, Telediario Digital en Facebook, Telediario Digital en YouTube. No, estaba pensando que era una cadena de supermercado porque Floppy 1, Floppy 2, Floppy 3. A la tercera lo agarraron. A la tercera lo agarraron. Bueno, no dejan crecer en las familias. Veo que hay emprendimientos familiares de estar más acelerados que otros. Qué raro que es todo. Qué raro que es todo. En Tafí Ahora del empezaron Valle a meter preso algunos nomás, ¿no? Otros no. Algunos ni los toca la justicia. El ex gobernador. No digo que no conozco este caso. No, sí, pero da la sensación que es por espasmos, ¿no? Bueno, debería estar todo preso. Bueno, ¿cuáles están presos? Nunca. No, algunos no. Hoy hay 2 exgobernadores peronistas presos. Por Uno es motivos. Alperovich por la causa de abuso sexual y Uribarri confirmado hoy con prisión en la provincia de Entre Ríos. No, por corrupción. No le Por permitió corrupción. el habeas corpus, ¿no? Había presentado un habeas corpus y no se fue rechazado. Se lo rechazaron, claro. Y permanece. Pero además, por la cuestión de por la sospecha o el temor de que él pueda torcer, torcer el rumbo de la justicia, puede darse la fuga, tiene los recursos. Con peligro de fuga, ¿no? Sí. Fue uno de los motivos. No me sale cuáles son las 2 instancias de la preventiva. Es bueno. Porque si tiene pasaporte, tiene dinero para viajar. Claro. Y el otro, entorpecimiento de la causa. Claro, tiene influencia, por eso no le dieron lugar al habeas corpus. Bueno, allí está. Pero sí, la situación de corrupción y todo está siendo muy marcada y obviamente que tiene que ver con uno de los temas que ya vamos a estar tocando, que es la de ficha limpia, ¿no? Que finalmente no hubo... Estuvieron allí, parecía el juego de la silla. Algunos se sentaban, otros se levantaban, que aparecía el numerito, no lo aparecían. Todo muy estratégico de lo político, ¿no? Pero hay el oficialismo medio raro, ¿no? Parecía que no tenía mucha intención de que se trate y bueno, ahora de se están acusando mutuamente de un lado y del otro, del por qué no se dio este debate en la Cámara de ficha limpia. Este tema, bueno, que estaba siendo tratado o quería ser tratado justamente para el día de hoy, ¿no? Una situación realmente allí bastante... No parece haber mucha voluntad para que se trate en la instancia nacional y lo propio pasa también en las provincias. Aquí en Córdoba hay iniciativas desde hace mucho tiempo y no logra tratarse la Yo no estoy de acuerdo con ese proyecto, a nadie le importa, pero digo... No, sí, a mí sí. No, si hay un país que necesita establecer una ley para que alguien que esté acusado de un delito no sea candidato, es porque está mal el país, ¿no? Porque debiera ser el propio país, los propios votantes. Bueno, yo también me No, por eso digo, pero si a vos te tienen que obligar, porque además, en proyecto de ficha limpia, ameritaría en un país donde el Poder Judicial fuera transparente, de gente honesta. ¿Quién va a decir que los otros no son ficha limpia? Corruptos como hay en el Poder Judicial, que pueden manipular una causa hacia un lado, hacia el otro, a ese Poder Judicial. El problema es mucho más grave, es cómo la sociedad, sabiendo que hay gente que cometió delitos y que fue condenada, va y lo vota. Sí. ¿No? Sí. Claro, porque la ficha limpia es para condenado, no para acusado. Claro. Una conciencia de voto muy fuerte. Bueno, con 40 años de democracia tenemos que construirla. Deberíamos tenerla. Deberíamos tenerla. Lo que pasa, a mí me parece, y este ya es una cuestión de interpretación de sociología política, que nosotros tenemos un grado de rigor para juzgar a los que no son empáticos ideológicamente y le dejamos pasar todas a los de nuestros corazoncitos políticos, ¿no? Pero bueno, esto es una impresión mía nada más. A mí no me gusta vivir en un país que necesite una ley que le impida a un tipo condenado. Bueno, de hecho, están celebrando que un condenado de los Estados Unidos, los mismos que ahora
haya sido electo presidente, lo mismo que ahora quieren poner ficha limpia en la Argentina para que un condenado no sea electo presidente. Pongámonos de acuerdo. Si es malo para allá, ¿por qué bueno o malo para acá y no es bueno para allá? Es conveniencia. Luego de que la sesión fue trunca, digamos que no hubo quórum por un voto, ¿no? Una banca. Una banca. Sí. Y hubo ausencias de Unión por la Patria, obviamente. Estaba todo el bloque radical sentado, los dos bloques. Lo que impulsa. Claro. El radicalismo lo impulsa en todos los... Exactamente, estaban los dos. Y hubo ausencias de algunos diputados que responden a provincias, ausencias del PRO y ausencias de la Libertad Avanza. Por algunos motivos médicos algunos y otros que no se entienden muy bien. Sí, y por lo que tengo entendido, Martín Menem, como presidente del cuerpo, no esperó nada. O sea, a las 12:31 levantó por falta de quórum. Sí, dicen que tenían muchas ganas. Claro, como que no había mucha intención de que se trate, como que no estaban... El PRO le pide que extienda un periodo más, porque faltaba una sola banca, para ver si se encontraba. Claro. Y no, estaban muy cerca del número y ahí nomás levantó el tratamiento. Los gobernadores es todo un tema. Están viendo la figura, entre otros, de Martín Yarlora por detrás de... Porque hubo dos bancas cordobesas que no estuvieron. Claro. Detrás de un armado que tiene que ver con el justicialismo a nivel nacional. Claro. Por lo demás, un triunfo para el gobierno en términos de las repercusiones que logró tener sobre esto, luchando según la construcción que hacen. Es que es un tema, Guillermo lo plantea, pero es un tema en donde la opinión, no me quiero meter a grandes rasgos porque no lo tengo, pero yo creo que sí, la gran mayoría está de acuerdo con que una persona que esté condenada no tenga la posibilidad de estar presentándose. Pero no tengo el dato, pero me parece. Podemos privarnos de decir la gente, la gran mayoría. No lo dije, me cuidé muchísimo. No se cuidó un carajo. Me cuidé muchísimo. No se cuidó un carajo porque lo dijo. Bueno, yo creo que la gran mayoría. Por eso no tengo una impresión. No, usted construye el relato de la idea de hagámosle mal a la política y pensemos que todos son sospechosos de los peores males del mundo. No. Ficha limpia está construida sobre esa lógica también, ¿no? A ver, ¿con quién le podemos pegar? Está construida con que uno esté condenado por corrupción, no sea candidato en las próximas elecciones. Bueno, vos estás tranquilo que en este país no te pueden condenar sin pruebas. Ese es otro tema. No es ningún otro tema. Es otro tema. No, si vos tenés una justicia corrupta que te persigue judicialmente, ¿cómo vas a habilitar para que te anulen y te proscriban políticamente? Primero a acomodar la justicia, después vamos con... Clarito, usted lo ha dicho con una precisión meridiana. Efectivamente, si vos, ¿cómo vas a darle una herramienta a una justicia corrupta? ¿No? Con esa lógica hacen zafar siempre a los ricos y poderosos. También la política le dio un instrumento a los políticos para zafar de la justicia, que es la cuestión de los fueros, que le ha permitido, entre otros, a un expresidente que hasta voló una ciudad permanecer en libertad gracias a ese beneficio que era el de los fueros. También es cierto, ¿no? Del otro lado de la balanza. Están protegidos, estuvieron protegidos. Sí, es un acuerdo de parte. El propio Alperovich, al que refería yo, su condición de senador hizo dilatar el proceso judicial. ¿Cuánto tiempo hasta que se llegó a una condena? Claro, porque era tanta la presión social. Y Julio De Vido, porque le soltaron la mano, pero Julio De Vido era diputado del kirchnerismo y llegó a instancias de juicio después de que le dieron un desafuero. De todas maneras, 358-441-4050, les propongo, a ver si están de acuerdo con el proyecto de ficha limpia, lo puede comentar, entre otros temas también. Rodrigo de Loredo, hablando sobre este tema, que allí en la sesión, después en expresiones de minoría, sobre la relación que decía Pablo y la que decía Martín también, que tiene que ver con la participación de gobernadores, y apuntó a Martín Yarlora. Esta sesión no ha tenido quórum y no me gusta hablar al pedo, no va a salir nada de acá, lamentablemente. Las discusiones además pueden ser muy edulcoradas, pero al final del día, para ser taxista, necesitas un prontuario limpio y para administrar los recursos de todos los argentinos necesitas irte hasta la Corte de la Haya. Pero sí, quiero hacer una reflexión, Presidenta, del comportamiento de este Parlamento y particularmente de nuestro bloque, que ha sido examinado casi bioquímicamente en los últimos 10 meses, que ha traído la absoluta totalidad de sus diputados, porque esta es una agenda carísima para nosotros y para los argentinos. Sin embargo, quienes muchas veces nos señalaron con los dedos, hoy muestran notables ausencias que imposibilitan que esto se haya aprobado. Salvo las excusas bien fundadas de problemas de salud, al PRO le faltaron 3 diputados, a la Libertad Avanza le faltaron 2 diputados que no honraron su compromiso de estar acá. Nunca vi, debo decir sinceramente, con tanto apuro al presidente de la Cámara en dar por cancelada la sesión, y quiero felicitar la coherencia de 2 diputadas nacionales
de mi provincia, del peronismo de Córdoba, que posibilitaron que se destruya la sesión, siendo coherentes con lo que el peronismo viene haciendo 10 años de esta parte, que es no aprobar ficha limpia en Córdoba. Esperemos que se convoque la sesión la semana que viene y estaremos acá todos los radicales para que esto sea finalmente ley. Gracias. Bueno, el tema de lo que decía Martín, ¿no? En las provincias también, ficha limpia está siendo tratada y en algunas... No está siendo tratada, no se habilita el debate. Se intenta, dependiendo cuáles son las fuerzas legislativas de un lugar y de otro, se intenta dar el debate, en algunos se accede y en otros no se accede. Y sí tiene algo de razón de Loredo. Hay actividades como, por ejemplo, prestar el servicio público de transporte, un taxista que tiene que tener una ficha limpia para poder hacerlo y no así en la política. Está bien. No, es mucho más, no es ficha limpia. Antecedentes penales. Que son dos cosas distintas. No confundamos ni seamos también funcionales a vaguedades como la que dice Loredo. No tiene nada que ver, primero, la tarea de alguien que está manejando un auto y pone en riesgo vida todo el tiempo, no es la misma tarea de un político que se mezcla en una mancha de aceite que algunos aprovechan a sacar rédito. La cuestión de la ficha limpia está, para mí, ligada con una cuestión mucho más profunda en la sociedad, que para mí no lo va a resolver la ficha limpia, sino que es jueguito para la tribuna, que es, bueno, ¿con qué rigor juzgamos los políticos que tenemos? Porque tengo para mí que tenemos los políticos que nos merecemos. Incluyo a los periodistas, a los periodistas en este debate, porque me he cansado de escuchar a periodistas decir determinadas cosas respecto del mundo de la política, del Estado, que sé yo cuánto, que esto, que el otro. Resulta ser que cuando se los convoca del Estado a trabajar se olvidan de toda la prédica crítica hacia el Estado y aprovechan la oportunidad. Así en todo. Siempre el Estado es malo, salvo que me beneficie directamente a mí. Así en todo. Entonces, pongámonos de acuerdo como sociedad qué políticos queremos, porque a lo mejor los políticos que tenemos nos reflejan. Y somos esto. No puede ser, es una de las miradas. Natalia de la Sota le salió a contestar a través de las redes sociales a un tuit de Rodrigo de Loredo que se había expresado en primera instancia muy similar a lo que recién escuchábamos. En realidad fue el posteo de su posición y luego Natalia de la Sota le contesta, Martín. Claro, de Loredo sin nombrarla le mojó la oreja. Y ella recogió el guante, ¿no? Era una. Dice Natalia de la Sota, diputada nacional por Córdoba, por el peronismo cordobés. Querido Rodrigo, no todos fingimos demencia, discutamos en serio el presupuesto federal 2025 con temas urgentes, obra pública para las provincias, financiamiento universitario, transporte, atención a la discapacidad, recomposición de jubilaciones, producción, tarifas y salarios. Bueno, allí lo mete en otro tema porque se mezcla lo de ficha limpia con lo que sucedió en el día de ayer con presupuesto, que lo tratamos aquí, el tema de los debates postergados, ¿no? Que son muchísimos, lo decía Pablo en el día de ayer, el tema de los gobernadores, el tema de las retenciones, el tema de la obra pública, el tema de las transferencias, todo eso son los que los gobernadores están sentados pidiéndole nuevamente que se ponga sobre la mesa, ¿no? Sí, pero de todas maneras, para darle contexto también a lo que tiene que ver con los antecedentes de los diputados y senadores, digo, tiene un correlato histórico que no nos vamos a poner a hablar ahora, pero la sensación que depende cómo y de qué manera le sirva a quien propone el debate es que se tratan estas cosas a menudo, periódicamente. En este caso, yo me resisto a creer que hay alguna razón más poderosa que una lectura política y una construcción de relato en esto, digo. La de ficha limpia. Final. Sí, claramente. Una épica de la honestidad por parte del gobierno. Construir esa idea. Sí, claramente. No se quieren sentar porque son corruptos y no quieren ir a la ficha limpia. Pero por eso estratégicamente además lo dan ahora con no se sentaron a habilitar el debate. Y demás, claramente con lo de Cristina. Además eligen... Son buenos en esto, hay que decir, los muchachos son buenos en esto. Logran el impacto que quieren, lo consiguen una y otra vez. Pero no hay una demanda de la sociedad a la política. Pero quizá no serían buenos, no inventan cosas. Bueno. Las colocan en el lugar donde sirven, construyen. Pero si negamos eso... Y yo vuelvo a raíz de esa construcción de haber tenido modelos corruptos que nunca fueron tratados por la justicia. La corrupción está anclada en nuestra sociedad. Absolutamente. Donde lo toquemos, donde absolutamente. Lo veamos. Pero no en la política. Solamente. Claro, sí. Pero ¿Que no hay empresarios corruptos? ¿No hay? Periodistas corruptos no hay, ingenieros corruptos no hay, arquitectos corruptos no hay, abogados corruptos no hay. ¿No? Sí. ¿Solo en la política? Políticos corruptos. Pasa que este gobierno propone sanear la política.
la cuestión privada, ¿qué vas a hacer? Eso lo llevas a la justicia. Pero estamos hablando de cargos públicos. ¿A qué saneamiento se refiere? Y a un modelo de corrupción que está marcado por los gobiernos fundamentalmente del kirchnerismo, que han sido muy marcados, con 3 o 4 episodios armados, no armados, pero muy fuertes. De este gobierno que viene a sanear. ¿Viene a sanear la corrupción? La intención del gobierno es con el discurso de que viene a sanear. Sacando leyes, comprando voluntad de legisladores, pagándoles con cargos, entregándole ministerios a cada una de las áreas interesadas, poniendo en remate al país. ¿En serio? ¿Me dicen que este gobierno viene a sanear el tema de la corrupción? No, yo no dije eso. Yo digo que la construcción de este gobierno que viene haciendo. es esto. El discurso que tiene este gobierno. Le está yendo bien, de eso estoy seguro. De la antipolítica, es el discurso de la antipolítica el que lo lleva a un outsider como Javier Milei, devenido en político hace un par de años a ser presidente. El discurso de la antipolítica es una cosa, el discurso de sanear la corrupción es otra. Bueno, son dos cuestiones distintas. La antipolítica porque no quería ser parte de ese modelo corrupto. Es lo que expresa el presidente, lo que expresó en campaña de una manera al límite. Y sus primeras acciones han ido en la construcción también de esa idea. Asociándose con la historia más corrupta de la Argentina. Sí, yo no digo que esté siendo coherente. Porque usted el episodio que siempre le gusta citar es el del kirchnerismo. Está bien, hubo corrupción en el kirchnerismo. Sí. La de Macri no la cita. No, esa no hubo. La de Dualde no la cita. No, esa no hubo. La corrupción de Menem no la hay. Este gobierno reivindica al gobierno más corrupto de la historia de la democracia, que fue el de Menem. Sí. Pero estoy de acuerdo. Sí, pero no lo citó recién. Bueno, pero yo estoy hablando del último. ¿A quién sube al ring? A Cristina la sube permanentemente. Pero eso porque es una lógica política. Porque hoy es una amenaza. Y es lo más reciente. No hay ningún Menem que sea amenaza. Y Macri está con él. Claro. Bueno, entonces, ¿a qué más? Hablemos de corrupción en términos morales. La corrupción moral de Alberto Fernández todavía me resulta insoportable en la época de la pandemia. Pero además se está investigando un proceso de corrupción que tiene que ver con la causa de los seguros. Sí. Además, pero digo, hay campo fértil para eso. No ver que existe eso y que el gobierno está dando una señal a los que quieren creerla o quieren entenderla así, que es una señal que nadie le ha dado. Mañana el gobierno va a poner en marcha otro plan que tiene que ver con tomar examen a los empleados públicos. Va a ir siendo primero idoneidad se llama. Idoneidad. ¿Para qué va a servir? Y bueno, van a tener que saber sumar, 2 más 2, 4, hablar, articular, hacer una lectura de texto muy simple. La gente que más o menos está con Milei o le votó a Milei o cree un poquito en Milei, para eso es música para los oídos. Por primera vez un gobierno realiza este tipo de exámenes. Digo, después hay que decir, esto es una paparruchada, es una fantasmeada, están metiendo humo del tamaño del universo entero, y puede ser que sea. Yo la verdad que no lo sé. No me animaría a decir una cosa u otra porque no tengo los elementos. Pero digo, vos escuchás la noticia en los medios que la dan, y es música para los oídos de la gente. Sí. Es una construcción muy fuerte, ¿no? Yo hablo de construcciones, no estamos hablando si después vemos que sí, si después vemos que no. Pero las construcciones que tienen les está yendo bien desde mi punto de vista. Saben dónde golpear, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Lo están haciendo. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que tener presente que tiene que ser claro el método de evaluación también, igual que las auditorías, porque si después dicen este funcionario no es idóneo para el cargo. ¿Quién lo dice que no es idóneo para el cargo? Pero no además, es una cuestión de persecución. Es muy probable que lo hagan para sacar la gente que hay ahora y poner gente de su movimiento. Pero nosotros como ciudadanos... Es una raza ideológica. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que se evalúe, pero que la evaluación sea... Lo que estamos hablando es cómo suena el anuncio de esto para la gente que escucha. Aparte a dónde. Nada más que claro, son anuncios. Son anuncios, pero que no está mal. Si hubiera evaluación para el cargo, ¿sería presidente de Milei? ¿Y qué tipo de evaluación? ¿Del manejo de la economía? No, de conocimiento, porque... De la idoneidad del presidente. De idoneidad, él u otro presidente. Si hubiera evaluación también para ese cargo. No el voto, porque el voto no viene desde un lugar de la evaluación. El voto viene de un lugar de... ¿Pero qué idoneidad le va a pedir a un presidente? ¿Qué más que Milei no da ese rango, decís vos? Lo pregunto. ¿Pero qué más le vas a pedir? ¿Un docente universitario? No sé, idoneidad para el cargo. Idoneidad, saber tener conocimiento de los asuntos.
públicos mínimos. ¿Qué tipo? ¿Cómo te imaginas ese examen? Bueno, ¿por qué? Un obrero. No, un obrero no, pero... ¿Cómo que no? Lula es obrero, es presidente de la Nación. Perdió un dedo, a lo mejor era el mal obrero. Y de la Rúa era medalla de oro de la Facultad de Derecho de Córdoba. ¿Pero tenía idoneidad para el cargo? Sí, la tenía, así terminamos. Digo, hay que idoneidad para el trabajo que te convocaron. Si sos empleado público, estás en el área contable, tenés que saber de contabilidad. Si estás, qué sé yo, no sé, si estás en el edificio de renta, saber lo que haces, a qué te dedicás. Yo estoy de acuerdo con eso, no estoy en contra, pero digo, el 90% de los que entraron con este gobierno no responden a esas características. No lo sé, no los conozco. Bueno, los diputados nacionales, las apreciaciones públicas, algunas no conocían que había, quién eran los dictadores que habían visitado. ¿Eso es idoneidad para el cargo? ¿Y para ser diputado? Más que te vote la gente. Hay una legisladora del kirchnerismo que no tiene terminado el secundario. Alguien utilizando tu argumento. No estamos hablando bueno, de... quise terminar la idea. ¿Se puede, Mariano? Sí, cómo no, Pablo, termina. Déjala terminar, Guillermo. Gracias. No terminó el secundario. Alguien usando los argumentos que está diciendo Guillermo puede decir, esta persona no es idónea para el cargo. Y sí que lo es. Porque no terminó el secundario, está representando un sector de la sociedad. Entonces... ahí no es examen, es cuando sos empleado y estás cumpliendo una función y tenés que ver si estás caracterizado para eso. Y es que a lo mejor tiene que ver con un puesto... Déjame terminar mi argumento porque acaba de decir algo que yo no dije. ¿Cuándo puse como condición niveles de educación? ¿Cuándo usé la palabra tiene que tener estos niveles educativos? No dije que vos dijiste eso. Yo usé dijiste eso, Pablo, acabas de decir eso. Con el argumento de Guillermo. ¿Qué argumento si yo no lo di? Dijiste, con el argumento de Guillermo, alguien que no tiene completado el secundario. ¿Cuándo dije que había que evaluarlo por niveles de educación? Yo dije, con el argumento... ¿Cuándo dije eso, Pablo? Respóndeme la pregunta que acabo de hacerte. Recién acabas de decir... Es intolerable que grites. Yo no estoy gritando, yo te voy a decir punto por punto lo que dijo. Yo digo que utilizando el argumento que vos usaste, alguien puede llegar a decir que esta legisladora que no terminó el secundario no es idónea para su cargo. Claro. Y lo vuelvo a decir una y mil veces, porque es así y es lo que pienso y es mi idea. No, vos tenés una distinta. Yo digo que utilizando el argumento que vos citaste, alguien es que yo no lo cité el argumento de la educación. No, vos decís la idoneidad. No, vos decís la idoneidad para ver si puede ser diputado o no. ¿Cuándo cité el argumento de la educación? ¿Cuándo cité el argumento? La idoneidad, el argumento al que yo refiero. Pero ¿cuándo cité el argumento de la educación, Pablo? No habla de eso. Estoy hablando de la idoneidad, vos decís la idoneidad. Defiendo el argumento porque vos me adjudicás. Para refutarme, yo dije cosas que yo no dije. Yo no estoy hablando que dijiste la educación, nunca dijiste la educación. Estoy diciendo... No hay niveles educativos en el aclarado. No hay niveles. ¿Marina? No, que creo que no es lo mismo ser un empleado administrativo designado que alguien elegido por el voto popular y ya tenés tu legitimidad, me parece a mí. Ya tenés la legitimidad y después cuando vas a ejercer un rol técnico dentro del Estado, ahí sí tenés que tener tu idoneidad y la tenés que poder certificar. Algo. Sí, sí. En otros países se rinde y se prepara para la función pública. Vamos a escuchar a Facundo Manes. Luego de esta sesión truncada, Facundo Manes y entre otros diputados estuvieron haciendo distintas declaraciones. Hablaba de una alianza, o cada día dice que es más evidente, entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Un presidente con conductas autoritarias y ya hay bastante evidencia del pacto entre Cristina Kirchner y Javier Milei. Lo vemos todos los días en el Congreso. Y también la complicidad de muchos con este pacto. Y la complicidad de muchos por una macro un poco más ordenada, por una baja de inflación, que no justifica ser cómplices de que el presidente con rasgos megalómanos, de inestabilidad emocional, de conducta antisocial, de narcisismo patológico, esté atacando al que opina diferente. Bueno, la mirada muy fuerte de Manes. ¿Cuál sería el fundamento del pacto? Pero Manes no va a ganar un voto haciendo este papel. Yo no lo comprendo. Fuerte de que no presentó una prueba, no dice nada. No lo comprendo. Le hace un diagnóstico de enfermedad al presidente de la Nación como se lo hicieron a Cristina, como se lo hicieron a Macri. Muchachos, yo no lo serio esto. No lo comprendo. No se entiende el fundamento. ¿Cuál sería el fundamento del pacto? ¿A razón de qué?
No, bueno, de que faltaron de la libertad, que se levantó rápido Menem, como decía Marina, y que no fueron los dos. Pero a mí me parece muy endeble. Y a mí me sorprendió este tipo de declaraciones de Manes. Además, ¿cómo se tiran Cristina por la cabeza? Los yo otros creo que dicen que estaban Manes y atrás, ¿viste Lustó cómo se miraban? son los aliados de Cristina, Una los dicen los radicales kirchneristas. Sí. A mí no coincido. Algunos mensajes de los televidentes. Muchas gracias por comunicarse al 358-441-4050. Si es por corrupción no tendríamos candidatos, dice Jorge de Córdoba Capital. Gracias, Jorge, por la comunicación. ¿Cómo era? Que si es por corrupción. Si es por corrupción no habría candidatos. Es decir, no hay político que no sea corrupto. Bueno, No, pero eso no es se verdad. peca de generalidad, ¿no? Bueno, Sí, eso no es verdad. Entiende Jorge. El tema de la ficha, lo que quiere decir, y exagerándolo, no lo quiero interpretar. Pero lo que está hay- interpretando. Pero que hay muchos políticos corruptos, no quiere decir que no hayamos candidatos. La mayoría, dice usted. No, Jorge. Pero la salida, la única salida que esto es mejorar nuestra sociedad. Sí, la corrupción está en cada uno de nosotros. Y sí, cuando vos te copias Es que un examen sos un corrupto. Pero ni que vengan, por supuesto que hay niveles de corrupción, que hay niveles de responsabilidad. ¿Usted lo ha hecho? No, Pero- ni loco, me copié bueno, un está examen. bien. El tema de la ficha limpia es solo para perseguir políticos en conjunto con los jueces. Yo denuncio automáticamente, procesan, ya no puedes presentarte. Después, ¿qué pasó? Era toda una denuncia falsa, lo dice Pedro, con otra mirada hacia este tema de ficha limpia. Sí, que en definitiva hay una cuestión de qué es primero el huevo o la gallina. Es como dice Guillermo, que una sociedad tenga que recurrir a una herramienta legal para que alguien que es corrupto o que esté condenado no se presente, es una realidad. Lo que pasa es que en principio debería haber una cuestión de ética que no existe. Pero muchas veces las leyes están para ordenar esto que parece obvio. Cuando hablábamos, por ejemplo, no lo quiero poner en comparación, pero cuando hablábamos y te decían, ¿y por qué necesitas la ley de paridad de género? Y porque no se hace. Porque no lo A tenés. nadie le interesaba hoy sacar ninguna ley de ficha ficha limpia. limpia. A nadie le interesaba. ¿Y qué le interesaba La esto? única lectura que podemos hacer es política de esto. ¿Sí? Y ahí yo creo que hay un punto de vuelta para el gobierno. Le encantó que no estuvieran sentados los otros y vamos, levantamos el circo y nos vamos rápido antes de que alguien se dé cuenta de esto. Es una paparruchada. Y porque hay No cuestiones relectura donde de el eso. río revuelto termina generándole más ganancia al gobierno. En esa construcción que estamos diciendo del gobierno que dice venir a sanear el Estado. Entre otras cuestiones, por ejemplo, la suspensión de la obra pública. El argumento que dio el presidente desde el día 1, lo repitió en sus discursos de inauguración de sesiones, cuando presentó el presupuesto, cada vez que habla del déficit cero, dice suspendimos la obra pública porque era un nido de corrupción. Aún a pesar de lo que nosotros, por ejemplo, desde el interior del país vemos de las consecuencias de haber suspendido la obra pública en términos de empleo, en términos de economía general, de dinámica económica y de las consecuencias que trae tener obras paradas. Sin embargo, no hay sociedades movilizándose porque las obras quedaron sin hacerse. O sea, hay de alguna manera un reconocimiento al argumento del gobierno. Bueno, un mensaje de Rosana dice totalmente de acuerdo, no sé con qué, pero muchas gracias. Conforme a todo. Totalmente de acuerdo. Los dos a la final. Totalmente. Con el Zócalo dice, ¿y estás de acuerdo con que condenados de corrupción no puedan presentarse como candidatos? Gracias, Roxana, gracias a la producción. Claro, está respondiendo la pregunta que está de acuerdo con lo que se estaba planteando allí en el Zócalo. ¿Usted por ventura cree que alguien va a responder de otra con una respuesta de otra forma a esa pregunta? Jorge dijo que sí. Porque Jorge hablaba de una denuncia y no es lo mismo estar denunciado que estar condenado. Jorge decía que después venía la denuncia, después venía lo que decía No, porque Guillermo. denunciar te denuncia cualquiera, No. entonces te Bueno, pero después tiene que es la como que te justicia. proscriban. Ya sé, no es que una denuncia te va a inhabilitar. Claro, es la Después está la condena. cuestión de cuántas instancias necesitas. Acá Doble. la Claro. tentación que todos tenemos es de confundir la parte con el todo. ¿Había corrupción en la obra pública en la República Argentina? Había corrupción. Sí, había corrupción. Me estaba asustando. No, sí había corrupción. Eso que le estaba preguntando. Sí, Ahora, Menos mal que había se que lo- parar toda la obra pública porque había corrupción. No. Es como si usted tiene un problema en la uña Estoy de acuerdo. y se corta las 4 extremidades para no tener... ¿Cuál es la Y lógica? aparte mirá se la queda otra. sin piernas y brazos porque tenía un problema en la uña. aparte- Bueno, solucioná tu problema en la uña, que es parte de un problema que si lo dejas crecer, a lo mejor viene una gran gangrena y después te tienen que cortar un pie. Pero cortarte las manos y los pies porque tenés un problema en la urna no es de idóneos gobernando, es de otra cosa. Bueno, sí, estoy de acuerdo, no es la otra cosa. acción. ¿Había corrupción? ¿Hay corrupción en la sociedad argentina? Sí, hay corrupción. ¿Le podés dar a esta justicia la potestad para que decida quién es candidato y quién no? Cuando te manipulan pruebas, te inventan causas, te persiguen judicialmente.
en todos los ámbitos. Es una locura solo pensarlo. Utilizarlo políticamente, bueno, hablemos de lo que hay que hablar, de la obra pública, los presupuestos de la universidad, pero los radicales están con la ficha limpia. Déjate de joder. Si tenemos unos problemas en el país que son tremendos, a los que De Loredo les ha prestado ausencias y presencia cómplice. Y ahora se hace el puritano por ficha limpia. Vamos, che. Javier Milei volvió a apuntar. Pablo, lo trataste en la columna de Argentina Noticias, lo de Milei con los periodistas, ¿no? Sí. Volvió a apuntar de manera muy fuerte. Esto decía en la entrevista que había brindado, la entrevista internacional. Contar algo para que vea la basura que llegan a hacer los medios en Argentina. Me metieron 3 drones en mi casa presidencial para espiarme. ¿A usted le parece correcto eso? Para nada. Bien, exacto. Bueno, pero eso, por ejemplo, pasa en Argentina. Y ni que hablar, digamos, las mentiras y las aberraciones que cuentan. Yo, por ejemplo, recuerdo en un momento mi padre estaba internado. Mi papá es un señor, digamos, de un carácter fuerte, que tiene 2 intervenciones cardíacas. Y, por ejemplo, un día un periodista estaba diciendo todo tipo de mentiras acerca de mi papá internado, y por poco, digamos, se muere de un ataque al corazón. Ese tipo de cosas hace el periodismo en Argentina. Es decir, entonces se meten con tu intimidad, con tu madre, con tu padre, con tu hermana. En mi caso hasta se meten con mis perros, que son los seres más maravillosos que existen en el universo. Ellos, además, se meten con mis hijos de 4 patas. Entonces, imagínense que yo llevo casi un año de gestión donde, lejos de, como no me pueden criticar la gestión, salvo mintiendo y deformando los números, se meten con todas estas cosas que vienen haciendo desde el año 2021 todo el tiempo. O sea, desde que ingresé oficialmente en la política. Y más allá de esta declaración, después hizo un tuit muy, pero muy largo, incluso hasta más agraviante, Pablo, ¿no? De lo que sí, no sé, porque hay una parte más agraviante que esta que pusimos, que habla de, ya no me interesa repetirlo, pero de que torturan. ¿Sí? Son torturadores profesionales, torturan a la gente. Acá se puede, es largo, Pablo, pero... Sí, el segundo párrafo. El segundo párrafo lo trataste. Dice, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no solo han logrado desatarse, sino que además tienen gran capacidad de respuestas. Bueno, por lo que viene antes, pero no importa. Dice, lo refiere como básicamente esto. Los delincuentes del micrófono, es el concepto más fuerte. Sí. Por ende descubren que no solo son grandes púgiles, sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido, fruto del castigo asimétricos. Bueno, después me parece a mí muy importante el párrafo que le sigue. Dice, a estos pseudo periodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión. Dice el presidente, él está hablando de delitos, situaciones que él podría haber referido en la justicia, por lo que significa el delito de extorsión. Y en el corte de esa entrevista que compartíamos, él refiere a situaciones que son sumamente graves por la investidura presidencial y de quien estamos hablando, acusando a medios de comunicación o periodistas de haber metido drones dentro de la residencia presidencial de Olivos. Estamos hablando de un hecho de una gravedad terrible. Luego de capaz que le metieron los drones, pero ¿cómo sabe que fue un periodista o que fue un medio? Lo tiene que denunciar, es una cuestión si en Argentina desconocemos, yo no he escuchado en estos 11 meses que lleva de gobierno. Tiene que echar a todos los miembros de la Casa Militar. Y sí, porque no protegieron el lugar. No protegen al presidente. Imagina que le podrían haber puesto una bomba al drone. Ahí hay una falla de seguridad. De todas maneras, hay unos medios de comunicación que ni drones tienen en el estado que se encuentra la situación del país. Lo que se ha pedido rápidamente es que nombre a los periodistas, que nombre a los medios, que nombre algo, que no nombró a nadie, ¿no? Bueno, es la literalidad de esto. ¿Podemos caer en la literalidad? Sí, podemos analizar. Lo de los drones es insostenible. Una persona lloriqueando frente... Es insostenible, andar a presentar la denuncia... Claramente lo único que le interesa es desbaratar lo que quizá, a lo mejor, dudo mucho de eso, sea hoy su única oposición o posible oposición, que es el periodismo, porque oposición seria no tiene. Eso está más que claro, lo dijimos hace mucho tiempo acá. Está feliz con la oposición desastrosa que tiene este gobierno. ¿La tiene el periodismo? Yo creo que no. Es el único presidente de la historia que ha desafiado abiertamente y que insulta abiertamente al grupo Clarín, y no hay una palabra ahí en su contra, lo cual está muy bien. Habla bien del grupo Clarín, porque vos decís, bueno, tiene esta ideología, creen que tienen que estar de acuerdo, a pesar del destrato, siguen estando ahí.
pero de modo alguno es un presidente maltratado por los medios de comunicación, pero esto ya es mi opinión. Lo que está claro es que todo esto que está haciendo Javier Milei, más allá de que analicemos la palabra, el término, la tortura y todo, es tratando de atacar a alguien que ha vulnerado, le ha ganado, le está ganando de vuelta 5-0, porque él mismo lo dice, gracias a las redes, a los medios alternativos, él maneja la agenda, maneja absolutamente la agenda por afuera de los medios de comunicación. Pero si le metieron 3 drones, los efectivos, se lo tienen que bajar a los drones. Y él tiene que denunciar eso, tiene que erradicar la denuncia, después tiene que investigar de quiénes son esos drones. Pero no es un delito federal. Imagínense lo que es vulnerar la seguridad de la residencia de un presidente. Pero que lo diga livianamente. Eso con un medio de comunicación? ¿De dónde se hace esa conexión absurda? Además, medios de comunicación a quienes acusan de ingresar esas aeronaves para espiarlo. O sea, estamos hablando de otro delito, porque ni siquiera es por un carácter informativo que pusieron a volar un dron para ver si el presidente estaba en la casa. Yo voy con la construcción que decía Pablo en el otro tema de la ficha. Este es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esta nota... Hoy todos los medios estamos hablando de un pilar de la democracia que es la libertad de expresión. Esta nota se le hizo un influencer al que le pagó. Sí, en los canales de comunicación que tiene él. Y nosotros estamos hablando todo el día. Y estamos analizando si 3 drones o 3 drones no. Claro. Es magistral la manera en la cual Milei se filtra en nuestras charlas, en nuestras conversaciones y en nuestra agenda. Porque es insostenible que estemos hablando de drones. Yo te entiendo, Pablo, hacia dónde vas. Pero lo hacemos nosotros y lo hace la política. Es decir, él tiene la centralidad, hoy maneja la centralidad política y la agenda política de una manera muy exitosa e impresionante. La única gravedad absoluta de todo esto es lo que genera con esa violencia. ¿Hacia dónde vamos y cómo termina? Porque lo hace con un fin político, eso está clarísimo. Bueno, hacia dónde va y hacia dónde termina. Lo que genera es espantoso. De lo económico y de lo social. No, y la inseguridad que genera para los que son víctimas de sus... Bueno, por eso. ¿Está medio paranoico el presidente? Bueno, ya parece manes. Sí. Y bueno, pero ¿vos sabés lo que es que te metan 3 drones en la Quinta de Olivos? Te pueden disparar desde los drones. Los periodistas lo que está descalificando son los mismos 2 o 3. Le está hablando a 2 o 3 porque es el ámbito de periodismo que él se maneja. Bueno, pero no son los mismos que él visitaba y frecuentaba en campaña o cuando estaba gestándose como dirigente social. No fue durante, creo que fue el año 2021 o el 2021, después de la pandemia, cuando salió la pandemia, que fue el economista más entrevistado por radios y canales de televisión. Son los mismos periodistas que él se sentaba anuente a montar Ahora su ya show. Sabemos que ese grupo se redujo. Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra, terminaron todos dilapidados. Iván de Villa María, hablando también de ficha limpia, que nos llegan los mensajes con respecto a ese tema. Gracias, Iván, por la comunicación con Opinión Federal. No, yo referenciar que hoy no hubo pase en Radio Rivadavia, no sé, nosotros después de lo que ocurrió en el día de ayer. No lo mostramos, pero Longobardi está muy enojado, primero por lo que le dice el presidente y después porque ningún compañero sale a bancarlo. Lo que hablaba Guillermo ayer, ¿no? Sí, pero hoy directamente no existió Johnny Viale con el pase. Con Johnny Viale. Con Johnny Viale con el pase. Otra de las situaciones que tienen que ver con empleados públicos, con lo que sucede en nuestro país, con el recorte y demás. En el día de ayer lo charlamos medianamente, pero vamos a escucharlo al gobernador de la provincia de Chubut, a Nacho Torres, porque descubrieron que había 265 ñoquis que cobraban sueldos y ni siquiera vivían allí en la provincia de Chubut. Estoy hablando de 250 agentes que están fuera de la provincia, cobrando de la provincia. Y estos casos, ¿saben qué son? Estos casos son, tengo mi hijo estudiando afuera, ¿por qué no lo metés en educación y después le hacemos una inscripción para que tenga unos pesitos para...? Bueno, eso está mal. Eso está mal ahora, estaba mal hace 10 años, estaba mal hace 20 años y va a seguir estando mal. Entonces, cada uno de estos casos se va a eliminar. Y se va a eliminar sin importar apellidos, afiliaciones políticas, cuándo entró. No va a haber ningún tipo, pero ningún tipo de excepción. Estoy hablando de cientos, estoy hablando de miles de cargos, estoy hablando de mucho dinero. Porque algunos me decían, bueno, pero 100 agentes no es 100 más 250 más 4.900 adscripciones, que la adscripción es una forma de no laburar también. Bueno, allí estaba, ¿no? Esta situación que termina... Y el 11 10, meses. El 10 de diciembre, claro.
No, pregunto, pero tardaron en detectarlo, digo. No tardaron. Un año. No, algunos tardan 20 años. Sí, bueno. O ni siquiera intentan detectarlos, lo cual es peor. Supongamos que tiene credibilidad Nacho Torres esta medida. Es excelente. Sí, pero por supuesto. Forma parte del reclamo de la gente. Pero y sí. Supongamos que creemos en Nacho Torres como no creemos en Javier Milei, ni que lo moviliza Javier Milei. Supongamos, digo, no sé. O creamos en Yarlora si llega a ser eso Yarlora. Pero, a ver, porque las construcciones de un lado o del otro tienen que tener una base. Vos no podés salir a decir que esta mesa es de plástico cuando todo el mundo ve que es de vidrio y te van a decir estás mal, estás fuera de la realidad. Ahora, cuando vos venís, no puede ser una construcción de la nada. Cuando se habla de un Estado ineficiente, agrandado, en donde hay mucha gente que no se sabe qué se hace, porque se lo viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, y después van y tenés 265 en Chubut, en donde quedan mostrados, en donde vas a otro lado y te mostrás que había intermediarios, donde mostrás que había situaciones irregulares, entonces allí están diciendo, pucha, tenían razón. Digamos, él describe un caso testigo que seguramente es el de muchos de esos 265 que calificó como ñoquis, sí. Que es el caso de las adscripciones, que es una modalidad de contratación. Yo la verdad que la desconozco, pero evidentemente es una de las formas de contratación que existen en el Estado, que permite contratar a gente que en realidad no cumplía con su trabajo, con su horario y su lugar de trabajo. Y él cita casos de hijos de dirigentes o funcionarios políticos que estaban estudiando en otras provincias, a los cuales se los contrataba bajo esa modalidad, cobraban un sueldo estando fuera de la provincia estudiando y no trabajando para la provincia. Sí. Esos fueron los casos detectados. Las situaciones que tienen que ver con distintas formas que se tienen de por ahí ser injustos, ¿no? Mucho se habla de la posibilidad, por ejemplo, en Córdoba capital, que hay un peaje que está en circunvalación o que está cerca ahí en el acceso a Córdoba, en donde los que van de Córdoba... En la salida del anillo de circunvalación. Exacto. En dirección a La Calera. Exactamente. Y en La Calera queda, por ejemplo, el Pajas Blancas, yendo para allá. Saliendo, sí, la salida para Río Ceballos. Exactamente. Y Guillermo lo hablaba, ¿no? Por ahí vos tenés que ir, pagar para entrar, para salir de Córdoba, y es una situación en donde vos te están cobrando la circunvalación que se hizo para que... Las RAC son esas. Claro, que se disfruten los cordobeses. Bueno, hay un reclamo que lo hace un legislador. Mientras seguimos peleando el levantamiento del peaje de Camino a La Calera, hemos presentado un proyecto pidiéndole a Camino de las Sierras que exima del pago a taxis, remises y transporte de personas con discapacidad del peaje. Así, de este modo, iremos haciendo justicia con todos aquellos que están trabajando y no tienen por qué pagar por transitar allí un peaje que es absolutamente ilegal. En este caso de Encuentro Vecinal en Córdoba, que habla estrictamente sobre aquellos que están trabajando y que tienen que abonar el peaje allí en La Calera. Habla de un peaje ilegal. Sí, la cuestión es así. Este peaje está en medio de una zona urbanizada y que ha crecido mucho en el último tiempo. Hay gente que todos los días desde sus viviendas viaja a Córdoba capital y tiene que tributar por este peaje y reclaman que lo saquen. En una situación que obviamente para ellos es perjudicial en términos de bolsillo, pero lo que pasa con el resto de mucha gente que no está en esas distancias, está en otros lugares, por ejemplo vive en Carlos Paz y viaja a trabajar a Córdoba y tiene que tributar el peaje también, ¿no? Exactamente. La situación aquí es que la concesión de todos los peajes provinciales la tiene la provincia. Sierra de Córdoba es una empresa... Camino de la Sierra. Camino de la Sierra, perdón. Sierra de Córdoba. Camino de la Sierra es una empresa estatal. Es el Estado el que cobra el peaje. Mantiene la ruta y cobra el peaje. Por eso también se está viendo y observando que el Estado tiene comportamientos de privado, de concesionario privado. Hoy ir de Río Cuarto a Córdoba te sale 9.000 pesos en peaje. En peaje, claro. 9.000 pesos en peaje. Pero 4.500 de ida y 4.500 de vuelta, ¿no? Sí. Que pagás 3 peajes para hacer 220 kilómetros. 3 peajes. Alguno lo usufructuás, porque hay alguno que es en la autovía.
Sí, pero... Y otro que ni siquiera lo ves, digamos, que vos pagás. Sí, el debate tiene que ver con que quienes viven dentro del anillo de circunvalación no pagan el peaje y gran parte del dinero que se junta con el peaje se utilizó, por ejemplo, para construir ese anillo de circunvalación que es transformador para la ciudad de Córdoba, pero obviamente lo pagamos todos los del interior y los visitantes de otras provincias, pero no los cordobeses, que son los que más usan ese anillo de circunvalación. Bueno, esa también es una situación de la cual, bueno, se estaba allí emparentada con este tema. ¿Se puede organizar de manera distinta, diferente? Lo hemos hablado por aquí, el tema de un Estado presente en el tema de alimentos, con el tema de trabajar con economías regionales. Hemos traído en su momento la referencia de lo que se estaba trabajando en Rosario, con la empresa pública alimenticia, que es un proyecto que surge desde Juan Monteverde, que es concejal, que había sido candidato a intendente, que perdió con Pablo Hapkin esa posibilidad de ser intendente, pero que continúa con este proyecto. Hoy lo estaba mostrando y estaba brindando más detalles. Nosotros decimos, Argentina no necesita un Estado que produzca alimentos, porque hay un montón de gente produciendo alimentos. Necesitamos un Estado inteligente que vaya donde la gente está produciendo y diga, che, ¿cuál es tu necesidad? La logística. ¿Cuál es tu problema? El frío. ¿Cuál es tu problema? La tierra. Y que el Estado pueda ayudar en cada uno de esos lugares. Bueno, para eso nosotros creamos la idea de la empresa pública con un concepto que hoy es no estatal, es decir, no tiene apoyo del Estado. Si en su momento las máquinas, por ejemplo, las conseguimos a través del gobierno nacional, pero lo que buscamos es generar una política pública que sea capaz de sobrevivir a los distintos gobiernos. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos esto le dijimos al gobierno nacional, che, era el momento de la pandemia. Sí. Vieron que en ese momento estaban armando los hospitales modulares. Sí. Entonces nosotros le decíamos, che, si armamos una de estas plantas en cada gran ciudad donde se están armando los hospitales de la misma forma, una planta de estas, hoy tendríamos, cada vez que sale el dato de pobreza, el dato de indigencia, además de quejarnos, además de lamentarnos, tendríamos una red de empresas funcionando que no dependían de los gobiernos, sino que dependían de la comunidad organizada que hoy estaría funcionando en Argentina. Bueno, esas son el tipo de cosas que nosotros estamos haciendo y que creemos que tenemos que empezar a replicar en distintos lugares del país, porque esto le muestra a la gente que hay una forma diferente de organizarse, de que si uno le pone cabeza, empeño, los resultados están, y atrás de esto hay organización. A mí me entusiasma la otra forma de organizarse, de pensarse, no ir siempre a lo mismo, de buscar alternativas, de buscar por otro lado, y me parece que esto es una demostración de una organización distinta. Después, digamos, se puede ir corrigiendo, la podés ir viendo, pero no caer y repetir en los mismos lugares, con los mismos errores, con una u otra manera. Es decir, a ver, buscar algo distinto, porque vos me decís, che, venimos fracasando con el tema de los alimentos, de las empresas alimenticias, con los costos, con la inflación, con precios cuidados, precios manejados, precios encarcelados, y no tuvimos resultados. Esto es algo distinto. Después puede parecer, che, mirá, vos sabés que no resultó, o se puede mejorar en esto. Pero hay una demostración de que se puede organizar de manera distinta y lo están haciendo en una ciudad como Rosario, que es una de las ciudades más grandes, que puede tener la mayor cantidad de inconvenientes. No es por nada, pero no se organiza en una población pequeña de 10.000 habitantes. ¿Lo organizan en ¿Interviene o no interviene el Estado? Claro, es un rol activo el del Estado. Por supuesto, pero ¿qué hace el Estado? No produce directamente, pero le da los recursos. Ahí lo que hubo, claro, fue nada, si Juan Monteverde no tiene ni la propuesta. Lo que hubo, sí, el tema de las maquinarias como para estar procesando algunos alimentos, pero lo hacen todo desde cooperativas. El Estado Nacional del anterior gobierno. Del anterior gobierno, dijo, en época de pandemia. También para producir alimentos, digamos, que se concentran en un mercado y se venden a precio más barato, vendría a ser así. Los venden a precio más barato, los toman desde las cooperativas o de distintas empresas familiares, los venden en una caja ya armada o bien en que tienen por la virtualidad, tienen un punto de venta, digamos. Pero lo hacen todo desde ahí con precios absolutamente más baratos de lo que está en el mercado común, digamos. Pero hay una forma, yo me quedo con eso, ¿no? Hay una forma distinta de organización. Digamos que se puede organizar de una manera distinta. Es una búsqueda. Una búsqueda distinta, que se puede replicar en distintos puntos del país, lo que decía ayer. De hecho, hay muchas ciudades que tienen, no sé si en esta modalidad o en otra, sí, distinto tipo de mercado, a precios más convenientes, economías mixtas a veces. O góndolas locales. O góndolas locales, pero también es cierto que pareciera la pelea de David contra Goliat, ¿no? Porque el mercado de los alimentos está muy concentrado en 4 o 5 grandes empresas que son las que dominan todos los puntos de distribución, los plazos de pago, la logística, el posicionamiento en góndola, te manejan todo. Todo, absolutamente. Si no te dejan sin producto. Y bueno,
Ese es un problema, ¿no? Exactamente. Pablo, ¿sí querés decir algo? No, adelante. Para ir cerrando ya, Carlos Gutiérrez, diputado nacional de la provincia de Córdoba, en el día de hoy estuvo hablando sobre un balance, ¿no?, de lo que fue, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas legislativos. Muchos de aquí lo hemos tratado, pero ha manifestado, por ejemplo, que no se ha resuelto el tema de las retenciones, entre algunos otros. El problema es que cuando hay una negativa permanente a ver las opciones racionales que esta comisión y luego el gobierno o el pleno puede tener que considerar, la respuesta es directamente no. Como parece ser, ojalá no sea así, que puede haber prórroga ojalá sea así, digo, que pueda haber prórroga y si podamos seguir considerando la posibilidad no de reconducir por segunda vez el presupuesto nacional, sino que tengamos un presupuesto con todos los defectos que pueda tener y que los gobernadores de las provincias tengan algún tipo de respuesta a los pedidos absolutamente lógicos y racionales que se han formulado. Por lo tanto, presidente, cierro diciendo que si hay, como usted lo expresó y yo me sumo a que ocurra así, una prórroga de sesiones extraordinarias, podamos seguir incluyendo en el temario de esta comisión los temas que necesitan ser tratados. En esos pedidos, fundamentalmente porque era la comisión de ¿cómo se llama ahora? Bioagroindustria, la comisión de agricultura. Temas agropecuarios. Temas agropecuarios. Lo que se pide es el tema de las retenciones, ¿no? ¿Cuánto silencio por parte de las entidades del campo, la representación del campo? Lo hemos hablado aquí, pero no levantan mucho la voz, ¿no? Con el tema de las retenciones, en el presupuesto, que no estaban marcadas, que no hay una línea de baja de retención hasta llegar a retención cero. Pero en esa situación hay mucho silencio también por parte de las entidades agropecuarias, salvo alguno con algún documento, pero no mucho más. No ha habido grandes movilizaciones o manifestaciones. Sí, y tampoco el Congreso toma la agenda del campo, ¿no? Los temas no llegan a tratarse o a debatirse. También pasa por ahí. Y fuera del campo, ¿no? También en el sector productivo en general. Sí. Y a pesar que han tenido algunas situaciones que o se miran para otro lado o situaciones poco beneficiosas, ¿no? La industria, por ejemplo, ¿no? Saltando a otro de los rubros, la UIA con el tema de la apertura de importaciones, sí, está en una situación muy complicada algunos rubros. Dicen que se van a perder 30.000 puestos de trabajo. Muy, pero muy fuerte. Y tampoco hay alguna situación de grandes reclamos. Ya como para ir cerrando de manera internacional, Giorgia Meloni, hay allí como una situación, no sé si morbo, no creo que sea la palabra, pero cada vez que Meloni y Javier... Qué fuerte, morbo. Sí, y Javier... En términos de chicos jóvenes sería un shipeo. Ahí está, ese es mucho más. ¿Un match? No. No, un shipeo. No, match es cuando ¿Y está no hay? todo bien. No hablan de... Y shipeo es como tira de afloja. Pero hay un macheo, ¿no? ¿Chipeo de chip, sí? Shipeo. Shipeo. Pero hay allí... Evidentemente queda afuera. Cada vez que viene o que se encuentran... ¿Eso era antes de arrastrarle el ala, esas cosas? ¿Más o menos? No, es cuando vos vas y como que hay así algún gesto, algún guiño. Sí. Tira onda, digamos. Algo así, pero claro. Arrastrar el ala ya es una búsqueda. Un histeriqueo. Pero hay algo, ¿no? Hay mirada. Marina, usted que es mucho más observadora. No sé. No, bueno, usted siendo Yuyito González, ¿estaría piola, tranquila? Bueno, cenaron juntos. ¿Por qué le dice así? ¿A mí por qué? ¿Por qué le dice Yuyito? No, usted siendo, digamos, ¿qué postura tendría si se pone en el lugar de Yuyito? ¿Estaría tranquilo o no? ¿O hay una mirada? No, mire, no me haga que Yuyito habló hoy sobre ¿Qué dijo? Georgia. ¿Qué dijo? Yo todas las mañanas trato de ver el editorial de Yuyito González, porque me parece que... El magazine, ¿no? Qué vida la tuya, Martín. Y bueno, hay que tomarse también esos momentos. Sí. No, cenaron anoche juntos. El presidente, la primera italiana y también... Karina también tiene que ver. No es Amalia González, ahora me enteré, porque uno se le van cayendo los oídos. No es Yuyito, se llama Amalia, es un nombre italiano, trompeta, trompoto, una cosa así. ¿No es González? No es González, no sé por qué. No, es el nombre artístico. Es el nombre artístico, Yuyito González. Italiano, entonces estaba bien con Giorgia. Claro, sí, tiene un apellido italiano, descendiente de italiano. Después de estos encuentros, de haber salido a la Rosada y demás, brindaron una conferencia de prensa en conjunto, en donde obviamente hablaron de los lazos, de los buenos términos y de objetivos en comunes.
Argentina 2025-2030 que identifique sectores principales para la colaboración bilateral en los cuales se podrán concentrar nuestros esfuerzos y energías. La segunda directriz sobre la que queremos relanzar nuestro compromiso común es la lucha contra la criminalidad organizada. Estamos determinados a luchar contra el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, la infiltración del sistema económico y social y el tráfico de personas. Estamos orgullosos como Italia para ofrecer la fuerza y la solidez de nuestra experiencia que se fundan en los métodos de investigación que dos grandes italianos como Falcone y Borsellino construyeron y que son hoy las bases para todas las estrategias de lucha contra la ilegalidad. Italia es protagonista de la iniciativa europea 2.0 de asistencia técnica a la lucha contra el crimen organizado, e Italia también está comprometida con los programas que se llama justamente Falcone Borsellino, que es una de las cosas más importantes de nuestra diplomacia jurídica, y también de investigaciones de la policía para la preparación de nuestros magistrados. Y también está el aspecto de la cuestión comercial y de inversiones que queremos relanzar. El potencial de crecimiento es extraordinario. Bueno, se vienen muchas inversiones italianas para la Argentina. ¿O no? Ojalá, ojalá. Porque a nivel inversión es poquito, ¿no? Hablando de todo un poco, digo, más allá de lo... Bueno, hoy anunciaron un nuevo proyecto que llega en el marco del RIGI. Bueno, eso. Un proyecto de YPF, con 2.900 millones de dólares, una cuestión. Ah, una cuestión de... No llega, entonces lo ponemos nosotros. Pero es YPF con socios. Hablando de YPF... Otro gasoducto para Vaca Muerta. Lo iba a plantear, pero yo lo voy a hacer enojar a Guillermo y demás. ¿Vio el torneo potrero de fútbol? Sí. Que lo organiza el Kun Agüero. Sí. ¿Vio el principal sponsor que tiene en cada una de las camisetas? Una empresa estatal. YPF, una empresa estatal. ¿Y sabe dónde se hace? En un predio público. Una cancha en Pilar. Y uno de los auspiciantes, además de YPF, es una aplicación de juego online que está creciendo, no la que... Hay un auspicio privado tiene. Cuatro auspiciantes, 3 públicos, 1 privado. Digo, porque el Kun Agüero no se ha mostrado muy... El Kun Agüero es antiestado. Antiestado. Salvo que lo beneficia a él. ¿Vio que lo iba a hacer meter? No quería meterlo ahí. Pero me sorprendió cuando vi, digo, el Kun Agüero, YPF. ¿Qué le sorprendió? Digo, porque el discurso del Kun Agüero, que es más reticente a recibir cuestiones, o que el Estado... De hecho, está a favor del ASAD y que sean los privados, pero él, cuando organiza algo que le llaman la AFA Blue... Sí, una cuestión... ¿no? Una cosa rara. Sí, eso, rara. ¿no? Sí, está enfrentado con Chiquita. Exactamente. Fue Carlos Tevez a jugar. Fue Carlos Tevez, sí. Perfecto. Muy bien. Pero bueno, veo que están reivindicando al Estado. O sea, al Estado les molesta cuando ayuda a los otros. Cuando los ayuda a ellos, está todo bien. Con eso me quería ir, Guillermo. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Martín. Chao, hasta mañana. Esto es Opinión Federal. Nos reencontramos ahí. El saludo. Chao. Ahí, saludos. Yo le saludo a George. Saludo a los Javier. Bueno, chao. Javo y... ¿Cómo le dirán? Mi amigo y de Italia, dijo. ¿Así dijo? Dijo Giorgia Meloni. Sí, Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.